Bueno, vamos a esperar que los pequeñitos salgan reverentemente del templo y pues nos vamos nosotros a quedar aquí para meditar un poco en la palabra del Señor. Es el último domingo del mes. Este mes tiene énfasis en la palabra de Dios, la Biblia. Por lo tanto, los sermones de este mes han sido con ese énfasis en la palabra del Señor en la Biblia. Y quiero que conserven su Biblia abierta en esa porción de la Escritura que acaba de leer nuestro hermano Francisco. Solamente que un servidor va a leer los versículos siguientes. Pero permítanme antes, quiero dar dos anuncios, se me estaban pasando. En el tablero, allí atrás, ya está el recibo de la ofrenda de amor que se recogió para el hogar Galaad. Fueron un total de poco más de 800 pesos que se recogieron. Ya está allí el recibo, ya se hizo el depósito y ustedes pueden comprobar que la ofrenda que se recogió ya se depositó con ese fin, el hogar Galaad. También quiero pedir a los hermanos diáconos de la iglesia, a todos los hermanos diáconos de la iglesia, que por favor al final del culto me permitan una reunión extraordinaria con ellos en la oficina. Y habiendo dado estos anuncios, hermanos, pues bueno, vamos a continuar ahora sí con la lectura de Juan 6, 60 al 71. Y voy a hacer esta lectura en voz alta y dice la palabra de Dios así. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Judas le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te agradecemos esta ocasión y oportunidad que nos das de meditar en tu bendita y santa palabra. Te agradecemos la lectura que acabamos de hacer y te rogamos ahora, Padre bendito, que el poder de tu Santo Espíritu obre poderosamente en la vida de este tu siervo y en la vida de cada uno de tus hijos aquí presentes, para que el mensaje de tu palabra llegue a nuestro corazón y tú, Señor, hagas con él el propósito para el cual siempre la envías. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el sermón tiene el siguiente título: la palabra de vida. La palabra de vida. Y vamos a comenzar diciendo que la palabra de Dios es la palabra de vida eterna para la humanidad. Por medio de ella, Dios quiere y puede salvar al pecador que está consciente de su pecado y que está consciente de su necesidad de perdón y salvación de su alma. Lo interesante de todo esto es que el pasaje que acabamos de leer presenta 3 tipos de creyentes en los cuales la palabra de vida actuó muy diferente, y de los cuales solo en un tipo de creyente hubo bendición. Analicemos la palabra de vida en los 3 tipos de creyentes, hermanos. Vamos a ver el primer tipo de creyente y diremos en primer lugar que la palabra de vida ofende.
al creyente convenenciero. La palabra de vida ofende al creyente convenenciero. Ahora, estamos hablando de un tipo de creyente que, como dice el título, es un creyente, pero es un creyente que lo hace en forma convenenciera. Vamos a decir 5 cosas rápidamente en cuanto a este creyente. El creyente convenenciero no acepta la palabra del Señor. Vea lo que dice el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede recibir o aceptar? Hasta entonces Jesús tenía varios discípulos, aparte de los 12 discípulos. Por ahí se nos menciona que un total o un promedio de 70 que eran discípulos de Jesús, que servían al Señor y que hasta entonces estaban aceptando la palabra del Señor. Pero conforme el Señor les iba dando más de su palabra, conforme les iba hablando con más claridad, conforme les iba revelando su voluntad santa con más claridad, y que esa revelación divina exigía más de ellos, ya no la fueron aceptando. Por eso decimos que el creyente convenenciero no acepta la palabra del Señor en su totalidad. Acepta aquellas cosas de la palabra de Dios que le resultan agradables, que le resultan de su conveniencia. Pero conforme el Señor está pidiendo o exigiendo más de ellos, y conforme la palabra que el Señor revela es cada vez más comprometedora, bueno, el creyente convenenciero no la acepta. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede aceptar? Nosotros no. Esto ya no nos gusta. Esto ya no es de nuestro agrado. ¿Sí? El creyente convenenciero, además, no deja de murmurar contra la palabra del Señor. Por eso el versículo 61 y 62 dicen: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Qué interesante, hermanos, que estos eran discípulos de Cristo y terminaron haciendo lo mismo que los judíos, que los fariseos y los escribas. Si usted ve el versículo 41 de esta porción, dice que murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Verdad? Y estamos diciendo esto, hermanos, porque los judíos, el pueblo judío, los fariseos, los escribas, aquellos líderes religiosos, murmuraban, o sea, criticaban a Jesús porque hablaba estas palabras. Y de estos individuos no podemos esperar otra cosa, porque ellos no recibían el testimonio de Cristo ni su palabra. Tanto así que buscaban cómo atacarlo, cómo condenarle, querían matarle inclusive. Pero lo interesante es que ya en nuestro pasaje eran los discípulos de Cristo los que terminaron actuando igual que aquellos que querían matar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Pues porque la palabra del Señor les resultaba ya difícil de digerir, les resultaba ya incómoda, ya no nos gusta. Hasta entonces nos había gustado mucho, nos había gustado que nos diera poder para ir a echar demonios, y llegaron contentos aquellos 70 diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ah, qué bonito eso de andar echando demonios, regañando al diablo, y vete de aquí, Satanás. Eso sí me gusta tener poder. Pero cuando el Señor exige que le entreguemos todo, cuando el Señor les exige que se sometan a su poder, a su autoridad, entonces ya no nos gusta. Ya no la aceptamos, esa palabra no es de mi agrado, y además da motivo para estar murmurando, para estar criticando al Señor por lo que decía. Es interesante, hermanos, cómo el creyente convenenciero hace estas cosas. Sigue a Cristo por conveniencia. Sigue a Cristo por conveniencia, como aquellos otros que habían sido alimentados
con pan, abundancia de pan y de peces, y luego van a buscar a Jesús y dicen, me buscáis no porque vieron las señales, sino porque comieron y se saciaron. Hay creyentes convenencieros. El creyente convenenciero además no comprende el mensaje intrínseco de la palabra del Señor. Vean lo que dice el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando Cristo estaba diciendo que necesitaban comer su carne y beber su sangre, no era literal el mensaje, era un mensaje intrínseco, implícito que iba allí. El Señor simplemente quería decir que creyeran en Él como el Salvador, que le recibieran en el corazón como el Mesías prometido, el libertador que Dios había preparado para librarles del yugo del pecado. Pero obviamente aquellos creyentes convenencieros toman la palabra de Dios muy literal. A veces no entienden ese mensaje que va allí, ese mensaje del cual el Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Para conocer ese mensaje que el Señor tiene, hay que no solamente leer lo que dice la Biblia, hay que saber qué quiere decir lo que la Biblia dice cuando la lee y qué aplicación tiene para mi vida. Esas son las cosas que el creyente necesita comprender, pero obviamente el creyente convenenciero no comprende ese mensaje intrínseco de la palabra del Señor. Es un mensaje que le resulta ilógico. Seguramente estos personajes, tanto los fariseos, los escribas y estos creyentes convenencieros, estaban pensando de Jesús que estaba teniendo actitudes canibalescas. ¿Cómo puede decirnos que comamos su carne y bebamos su sangre? ¿Cómo puede decirnos esto? Esto va contra la ley de Dios, esto va contra la lógica. Pues sí, porque el creyente convenenciero está solamente por conveniencia. Y este mensaje no le conviene, porque representaba también un compromiso más serio. El creyente convenenciero además no cree en la palabra del Señor. Vean lo que dicen los versículos 64 y 65. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esa es la realidad. Esa es la realidad no solamente de aquel tiempo, es la realidad a lo largo de la historia cristiana y aún en la actualidad. Que hay en la iglesia creyentes convenencieros, que hay en la iglesia creyentes que realmente no creen de corazón en la palabra del Señor. Creen en ella tal vez en una forma intelectual, tal vez en una forma que les permita integrarse a la iglesia, parecer que es de la iglesia, tener inclusive la misma actitud y conducta de los hermanos de la iglesia. Pero cuando la palabra del Señor dice algo que no es de su agrado, que no lo entiende, que no le gusta, simplemente no lo cree. Y realmente en aquella ocasión aquellos creyentes convenencieron, al no creer en la palabra del Señor, no estaban creyendo en Él. Lo estaban rechazando, lo estaban juzgando como equivocado. Por eso el Señor dice claramente, hay algunos de vosotros que no creen. Y claro, el Señor en ese conocimiento, en esa omnisciencia, omnisapiencia, que es uno de los atributos que le pertenecen a Dios, podía conocer lo que estaban pensando, lo que estaban murmurando, lo que estaban criticando, que lo estaban juzgando y que estaban juzgándolo como una persona equivocada, fuera de la razón, tal vez hasta pensándolo como un loco.
este está loco, este perdió la razón, está hablando incoherencias. Y dice claramente que por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aquí está la obra de Dios, obrando en aquellos que han de recibir al Señor como su Salvador. La obra del Señor, obrando claramente, pero en aquella persona que está por conveniencia, ¿cómo puede obrar el Espíritu Santo? ¿Cómo puede obrar Dios en una persona que va a la iglesia, que se congrega solamente por conveniencia? Como aquellos que llegaron, Señor, pues, ¿dónde estabas? Te buscamos. Ustedes vienen porque les di de comer y se saciaron. Por eso están aquí. Mucha gente así va a la iglesia, por algo, un beneficio, un provecho, algo que les conviene. Pero no están allí porque realmente sean creyentes verdaderos, sino creyentes convenencieros. El creyente convenenciero, además, no permanece en la palabra del Señor. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué triste, ¿verdad? Ya no andaban con él. Es una de las cosas más tristes que hay, hermanos, haber andado con personas a las que usted consideraba sus amigos, sus íntimos, aquellos que usted sentía mucha confianza en ellos, y que sucede algo que rompe y fractura aquella relación de amistad, de confianza, y aquellos con los que usted andaba diario y convivía, y aquellos que hasta eran sus confidentes y se confiaban las cosas más personales e íntimas, ahora ya no anda con usted. Ahora lo mira de lejos, lo ve y tal vez hasta se burla de usted, y con el agravante de que ahora aquella persona tiene tantas cosas en su mente que conoce de usted y las mismas que puede usar en su contra. Qué triste, ¿verdad? Yo creo que todos alguna vez pasamos alguna experiencia de esas, una decepción de amistad con alguien que suponíamos era un gran amigo y ahora a lo lejos se ve como un gran enemigo. Pues así pasaba con Jesús. Desde entonces, ¿desde cuándo? Desde que les empezó a hablar la palabra de vida con más claridad, desde que les empezó a dar con más generosidad su voluntad para la vida de cada uno de ellos, ya no andaban con él. Cuando les había dado poder para echar fuera demonios, qué contentos estaban. Esto nos gusta, Señor, danos ese poder para andar echando demonios. Y qué bueno, hermanos, qué bueno ese poder, pero ese poder debe estar cada vez más sometido al poder de Dios, a la voluntad divina. Y cuando el Señor eso exige y eso demanda, entonces dice que muchos ya no andaban con él. ¿Sí? El creyente convenenciero no permanece en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es convenenciero. Porque cuando ya no haya un provecho personal, ya no tiene nada que hacer con Cristo. El apóstol Pedro lo pone de una manera muy interesante cuando vamos a la segunda carta de Pedro, allá en el capítulo 2, versículos 20 al 22, que dicen así. Segunda de Pedro 2, 20 al 22 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Qué palabras, qué expresiones, hermanos, que de veras declaran cómo aquellos que ya habían conocido el santo mandamiento
y se habían ya escapado de esas contaminaciones del mundo, del pecado y del dominio del diablo, luego voluntariamente se regresan a Él. Eso es lo más increíble, lo más incomprensible, lo más triste para el Señor. Porque no nos desechan a nosotros, sino al Señor. No desechan a la iglesia, a nuestras reuniones, desechan al Señor. Y es el Señor el que recibe esa tristeza, el que lleva esa tristeza, porque habiendo hecho tanto por cada uno de ellos, de esos creyentes que al final terminaron siendo eso, creyentes convenencieros. Pero vamos a ver en segundo lugar, el segundo tipo de creyente. Vamos a ver el segundo tipo de creyente, y este es el creyente verdadero. Vamos a ver al creyente verdadero. El creyente verdadero no está obligado por el Señor a nada. Fíjese, no está obligado por el Señor a nada. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Queréis acaso iros vosotros también? Es interesante que el Señor, después de ver cómo se iban aquellos 70 más o menos de gente, aquellas 70 personas se retiraban desilusionados, decepcionados de Cristo, molestos con Él, y quizás hasta burlándose de Él. Tal vez su mirada, después de ver cómo se alejaban, se regresa a los discípulos para decirles: si quieren, es la oportunidad. Yo no detuve a ninguno de ellos y tampoco lo haré con ninguno de ustedes. Yo no los he llamado para que estén a la fuerza. Los he llamado porque les conviene, porque quiero bendecirlos. Pero si ustedes no quieren, la oportunidad está. Pueden retirarse. Y yo creo que lo hacía tal vez con lágrimas en los ojos, puedo yo imaginar. Y el Señor realmente no obliga a nadie a nada. Porque aún ya cuando somos sus hijos, tenemos un compromiso con Él. Estamos comprometidos. Tenemos una deuda impagable con Cristo, el habernos salvado. Y es una deuda que no podemos pagar, pero sí podemos corresponder. Y esa correspondencia es por amor, es voluntaria, no es a fuerza, no es obligada. Aunque si nos lo exigiera, no estaría pidiéndonos nada mal, porque Él ya ha hecho todo por nosotros. Por eso decimos que el creyente verdadero no está obligado por el Señor a nada, a nada. Tanto que hemos conocido casos de creyentes a quienes considerábamos como ejemplos a seguir, y que un día se van de la iglesia y se regresan al mundo. Y qué bueno que pasen esos ejemplos, porque la misma Biblia dice: maldito el hombre que confiar en el hombre. Qué bueno que pasen esos casos, para hacernos ver que en el único que podemos confiar es en el Señor y no en la gente. Por esta razón estamos diciendo que el creyente verdadero no está obligado por el Señor a nada, pero también el creyente verdadero no necesita ya ir en busca de nada fuera del Señor. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Qué bellas palabras de Pedro. Así como a veces decía unas cosas terribles y de veras hubiera sido mejor que no hablara, qué bueno que en estas cosas hablaba. Señor, ¿y a quién iremos? ¿Acaso hay alguien fuera de ti a quien podamos ir y que nos garantice lo mismo que tú o mejores cosas que tú? Tal vez el apóstol Pedro decía: yo no sé a dónde se van esos 70, yo no sé a quién van a seguir, pero yo sí sé que en ti tengo lo necesario.
Yo sí sé que en ti tengo todo lo que necesita mi vida. Yo sí sé que fuera de ti no hay otra cosa a la cual yo pueda o deba recurrir. Y qué hermoso, hermanos, cuando el creyente verdadero ya no necesita ir en busca de nada. Por eso a mí me incomoda cuando hermanos de la iglesia por ahí luego se van y se meten en sabe dónde, qué otros lugares y qué otras supuestas iglesias, y es que allá nos enseñaron, es que allá dijeron, es que... ¿Qué necesidad tiene de andarse yendo a otros lados? ¿Qué necesidad? Pero parece que le hace comezón el andar allá viendo a ver como abeja de flor en flor, a ver qué agarra. Y por esos cristianos inmaduros, es que luego a veces traen a la iglesia cada herejía, cada idea, cada doctrina torcida y errónea. Porque no se concretan estar en el templo, aprendiendo, oyendo. Si ya el Señor los trajo a esta iglesia, y a una iglesia cristiana, fiel, verdadera, con doctrina sana, ¿qué necesitan andarse yendo a otro lado? A menos de que, como dijimos, sea un creyente convenenciero, donde ya no le gusten las cosas que se dicen, porque ya no pasan mi aprobación. ¿Y sabe qué? La palabra del Señor no necesita la aprobación de nadie, es la palabra de Dios. Aquí la apruebe usted o no, es verdad, pero qué bueno es que la aprobemos gustosamente, sabiendo que es para nuestro bien. Por eso el apóstol Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Y yo creo que Pedro volteaba para todos lados, pues es que aquí no hay a quién ir, ya. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos los conocemos, sabemos su doctrina, sabemos quiénes son. Están mal, son engañadores. ¿A quién iremos? Y dice: tú tienes palabras de vida eterna. Palabras, la palabra de vida. Palabras de vida eterna. Si ya hemos encontrado la palabra de vida eterna, permanezcamos en ella, hermanos. Aunque a veces no entendamos todo el consejo de Dios, hay cosas en la Escritura que son difíciles de comprender. Hay cosas en la Escritura que inclusive son difíciles de aceptar. Pero cuando sabemos que es la palabra de vida, la palabra de Dios para nosotros, la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida, debemos aceptarla, hermanos. No todo el consejo divino tengo que comprenderlo yo para aceptarlo. Con que yo sepa que es la voluntad de Dios para mi bienestar, yo debo recibirlo. Eso es tener fe en la palabra del Señor. Por eso el creyente verdadero, dijimos, no está obligado por el Señor a nada, no necesita ya ir en busca de nada fuera del Señor, y también diremos que el creyente verdadero no ignora su experiencia personal con el Señor. Versículo 69 dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué palabras? Son las palabras que reflejan la experiencia personal de alguien que ha de veras conocido a Cristo y se ha entregado a Él. De alguien que de veras ha sido cambiado por Cristo y que le ha dado lugar en su corazón a Cristo. Una experiencia, hermanos, que no debemos nunca olvidar. ¿Cuándo fue que recibiste a Cristo? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo fue tu experiencia? Hay experiencias dramáticas como la del apóstol Pablo, impresionantes, ¿verdad? Hay otras que son simple y sencillamente en la quietud de la lectura de la palabra santa, allí desde la más íntima seguridad de su habitación, leyendo la Escritura, y llega el momento en que usted sabe que está leyendo una verdad y que aquella verdad le está declarando que usted necesita la salvación en Cristo, y usted en ese momento recibe a Cristo Jesús. No importa cómo haya sido la experiencia personal con Cristo, nunca debemos olvidarla, nunca debemos ignorarla.
Y el apóstol Pedro eso dice, y nosotros hemos creído y conocemos. Ahí está la diferencia de los otros creyentes que estamos viendo, como el creyente convenenciero. También era un creyente, pero no conocía a Cristo. No lo conocía en el corazón, no lo conocía en el cambio que puede hacer. ¿Sí? El creyente verdadero no ignora su experiencia personal con el Señor. Por eso el apóstol Juan, allá en su primera carta, si vamos a la primera carta, a la primera epístola del apóstol Juan, allá en su primera carta, vea lo que dice el capítulo 4, versículo 16. Primera de Juan 4, 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. ¿Sí, hermanos? Esa experiencia que el apóstol Juan tuvo cuando fue llamado por Cristo Jesús y dejó todo para seguir a Cristo, es la que ya allá casi al final de su vida escribe y redacta en aquella carta, y lo dice con esa convicción: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor, en amor, permanece en Dios y Dios en él. Claro, Dios permanece en nosotros. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Y lo hace a través de su Santo Espíritu, de su divina presencia que día con día santifica nuestra vida para entregársela por completo al Señor, para día a día dedicarnos al Señor por completo, todo el tiempo que Dios nos conceda de vida hasta que Cristo venga. Acabamos de ver al creyente verdadero y hemos visto al creyente convenenciero y, como dije, acabamos de ver al creyente verdadero. Vamos a ver al último de los creyentes o tipo de creyentes que menciona nuestro pasaje, y este es que la palabra de vida exhibe al creyente falso, al creyente falso, al hipócrita, al creyente hipócrita o falso. El creyente falso no aprovecha la oportunidad para creer que el Señor le da. Volvamos allá a Juan capítulo 6, vea lo que dice el versículo 70 en su primera parte. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? Vea qué interesante. Jesús había escogido a 12. A los 12 los tenía allí para estarlos enseñando, para que aprendieran de Él y obviamente imitarlo a Él. Pero el Señor ya sabía de a quién se estaba refiriendo, de esos 12. Sí, se fueron 70, aquí quedan 12, más adelante dice: uno de vosotros es diablo. Sí, el creyente falso, el hipócrita, el que permanece entre el pueblo del Señor, pero no para servir al Señor, sino para dañar la obra del Señor. Y permanece allí, pero mientras permanece, la misericordia del Señor le está dando la oportunidad de creer, le está dando la oportunidad de arrepentirse y de entregarse al Señor. ¿No os he elegido yo a vosotros los 12? Para que todos tengan la misma oportunidad. Judas tuvo la misma oportunidad que Juan y que Pedro y que todos los otros apóstoles. Judas tuvo la misma oportunidad y no la aprovechó. Judas no puede decir, jamás pudo decir que Dios no le tuvo misericordia, que el Señor no le dio la oportunidad, porque tan la tuvo que aún después de que vendió al Señor por aquellas miserables monedas de plata, pudo arrepentirse y no lo hizo.
Y si se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado. Como a Pedro, a quien perdonó y restauró, pero no quiso. ¿Por qué? Porque es un creyente falso, porque es un creyente hipócrita, porque es un creyente usado por el diablo. Recuerde que también dice la Biblia que los demonios también creen, pero tiemblan. Ahí está la diferencia. Tiemblan, porque están condenados, porque ya no tienen salvación. Pero mientras el ser humano o el creyente hipócrita o falso tenga oportunidad, puede arrepentirse. El creyente falso, además, no renuncia a la dirección del diablo para actuar contra la obra del Señor. Versículo 70 que estamos leyendo dice: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. ¿Qué le parece? Sí, el creyente hipócrita está en la iglesia, está en el templo, pero no renuncia a la dirección del diablo. Tiene un propósito. Así como usted y yo tenemos un propósito en esta iglesia y en este mundo, también el creyente hipócrita tiene un propósito: dañar la obra del Señor, causar divisiones, causar problemas. Finalmente, el creyente falso no tendrá parte con los genuinos creyentes. 71 dice: y era uno de los 12. Era uno de los 12. ¿Sí? Tuvo la oportunidad en la tierra de ser parte del grupo de creyentes en Cristo, pero no tendrá parte en el cielo con los creyentes, porque es un creyente hipócrita, porque es un creyente falso. Lucas 22:3 nos lo dicen claramente. Lucas 22:3 dice así: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Qué le parece? Era uno del número de los 12, pero tenía al diablo. Tenía al diablo. ¿Con cuál de estos tres tipos de creyentes se identifica? Resumiendo, el creyente convenenciero es el que está en la iglesia solo hasta cuando las cosas son de su agrado, cuando tiene nombramientos que le dan vitrina y popularidad, cuando saca provecho personal, y cuando estas cosas cambian y pierde esa autoridad, entonces se va a enojar. Segundo, el creyente verdadero es el que acepta la palabra de vida con alegría, humildad, gratitud y amor a Dios. Es el que se somete a la voluntad santa y desea crecer espiritualmente para ser un cristiano de provecho en la iglesia, para no causar problemas y solucionarlos, o mejor aún, evitarlos. Tercero, el creyente falso es el que está y procura estar siempre en la iglesia para ser piedra de tropiezo y para dañar la obra del Señor, porque es usado por el diablo y seguramente no lo sabe. Hoy Dios te da la oportunidad de identificarte con el creyente verdadero, aceptando en tu corazón por fe a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Voy a hacer una oración en voz alta. Si hay aquí alguien que necesite la salvación de Cristo para a partir de hoy ser un creyente verdadero, repita esta oración en su corazón, en su mente, repítala con fe, con sinceridad y de todo corazón,
para que usted pueda recibir la salvación de Dios. Voy a hacer esta oración en voz alta. Señor Jesucristo, con todo mi corazón te ruego cambies mi vida y me hagas un creyente verdadero, que te ame, que te siga y que te sirva fielmente todo el resto de la vida que me concedas. En este momento te entrego mi vida y te invito a que entres en mi corazón y hagas de mí un creyente verdadero. Amén. Si en este lugar hay alguien que hizo esta oración de todo corazón, yo le voy a pedir que se ponga de pie y venga aquí al frente, así como lo ha hecho nuestro hermano Andrés, que ya se nos adelantó. Qué bueno. Bueno, Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que hace esta decisión por Cristo para que el Señor le haga un creyente verdadero? No un creyente convenenciero o un creyente hipócrita, sino un creyente verdadero. ¿Habrá alguien más que quiera hacer esta decisión por Cristo? Venga aquí al frente para que podamos orar por usted. Señor le bendiga. ¿Habrá alguien más antes de orar que desee que el Señor le cambie? Que Dios le bendiga. Pásele, pásele. Bueno, que Dios te bendiga. Qué gusto verles aquí al frente, reconociendo esta sincera necesidad de ser un creyente verdadero. Que el Señor le bendiga también. ¿Habrá alguien más? Este es el momento de pasar al frente, de decirle al Señor que quiere usted que Él le cambie y que le haga un creyente sincero, un creyente verdadero. Antes de orar, ¿habrá alguien más para poder orar por todos ustedes? Bien, si no es así, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a hacer una oración. Le voy a pedir que la iglesia nos pongamos en pie, hermanos, para hacer esta oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra santa que hemos hablado, la palabra de vida, la palabra que tiene poder para cambiar nuestra alma y nuestro ser. Gracias, Señor, por la presencia de cada uno de estos valientes hijos tuyos que están aquí al frente, reconociendo que necesitan que tú, Señor, hagas de ellos un creyente verdadero, un creyente comprometido contigo, un creyente que a partir de hoy y hasta que tú regreses a este mundo, te sirva con todo su corazón. Yo te pido obres en el corazón y en la mente de cada uno de ellos, con el poder de tu Santo Espíritu, para que a partir de este día, Señor, tú reclames estas vidas para tu servicio y ellos, Señor, puedan caminar de hoy en adelante fieles y firmes en la doctrina que han creído de la palabra de vida. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Los pongo en tus manos, Señor, porque para que a partir de hoy, Señor, ellos cada día se santifiquen delante de ti y puedan de esa manera ser instrumentos útiles en tu mano para tu obra santa. Bendícelos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga. Pasen a su lugar. Pueden sentarse, pasen a su lugar. Muchas gracias. Y termino con una frase que dice de la siguiente manera: la palabra de vida eterna te puede dar la vida eterna. Muchas gracias.